Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta videoclase al respecto de las fallas dentro de la óptica del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Para hoy, 13 de marzo de 2018, vamos a revisar la siguiente información, partiendo que desde el gobierno de los procesos, la tendencia actual de las organizaciones, pasando de lo vertical a lo horizontal, y desde la óptica del mantenimiento, enfocados o partiendo desde el ciclo PHBA, en donde el verificar parte de la evaluación juiciosa de los indicadores claves del proceso o conocidos como KPI, eh, donde necesitamos entonces evidenciar eh, y construir herramientas funcionales para realizar una lectura clara de las oportunidades de mejora. De tal manera que esta videoclase va en función del mantenimiento, siendo muy coherente con el mejoramiento continuo. Temas que vamos a tocar: control de la eficiencia, eficacia y efectividad, información de indicadores del mantenimiento como indicadores para la dirección, para la gestión operativa y para el tipo de mantenimiento, y cerramos con unas conclusiones. El control de mantenimiento, como ejercicio parte de ejercicio típico del quehacer del gobierno de procesos, se basa en comparar para poder establecer diferencias, gaps entre el estado actual versus el objetivo o la meta trazada. La desviación de los resultados respecto a este modelo nos permitirá hacer una lectura del grado del cumplimiento de los objetivos. La gráfica lo muestra de manera clara, en donde este bucle cerrado permite evidenciar esa diferencia de lo planeado versus lo logrado. Dentro del control de la eficacia, eficiencia y efectividad, entendemos que hay un proveedor que generalmente es el departamento de mantenimiento, que tiene unos equipos operativos que deben estar funcionales cuando se necesitan. Se requiere que los equipos no fallen mientras que se usan, y debemos tener un mínimo costo total en función de nuestro cliente, que es el departamento de operaciones o la gerencia de la planta. Dentro de ese control hay un control de la eficacia que está comparando si tenemos desvíos o no. Si no se presenta, pues seguimos en el ejercicio de comparar, pero si se presenta un desvío, se hace la evaluación respecto de si tenemos los recursos necesarios y si esos recursos están siguiendo los procesos planeados en función de lograr los resultados objetivos. Pero todo esto se siente alejado de la realidad si no lo vemos con un ejemplo. Veamos, por ejemplo, el caso de un camión en el que la disponibilidad se sitúa con un 80%. Nos fijamos entonces un objetivo de aumentar la disponibilidad hasta un 90%, subirla del 80 al 90%. Para lograr este nuevo objetivo se reducen los tiempos de ejecución de las reparaciones, aumentando el personal, y se realizan revisiones fuera de la jornada habitual de trabajo. El objetivo del 90% de disponibilidad se logra, pero no se tiene en cuenta el coste que ha generado esta mejora. Este tipo de indicadores son válidos para casos concretos en los que se desea un único objetivo independiente de los otros factores, que puedan ser como el caso de los equipos de seguridad. Es importante validar cuando se desea la comparación entre diferentes instalaciones. Eh, Generalmente la principal situación que se presenta en este tipo de casos es el de no tener en cuenta el costo total de alcanzar los resultados esperados,
Dado que los recursos de mantenimiento son limitados, es necesario entonces introducir una serie de indicadores que nos permitan lecturas y alarmas al respecto. En este caso se trata entonces de tomar un modelo que relacione los resultados obtenidos y los recursos empleados. Indicadores de este caso pueden ser las horas hombre invertidas en una tarea de mantenimiento respecto a la disponibilidad del equipo o bien los costes del mantenimiento frente a los tiempos medios de funcionamiento. Entonces, eh, los recursos entran a un ejercicio de control de, funcionando como lo define el control, el modelo de control, de tal manera que si no hay desvío, seguimos el ejercicio, mientras que si hay desvío, se hace una verificación del proceso en función de que los resultados sean utilizados de manera óptima para obtener los resultados. En ese orden de ideas, para cada tipo de empresa y para cada situación particular, se desarrollan indicadores propios que sean coherentes con las políticas de la compañía. Esa coherencia se construye desde los aspectos misionales y visionales de la organización en función del core business particular. En ocasiones el exceso de información o el defecto de la misma generan confusiones, lecturas equivocadas, lecturas incompletas, de tal manera que lo más práctico es tomar solo uno de los parámetros importantes y profundizar en los que se desvíen respecto a lo esperado. En ese orden de ideas podemos hacer una diferencia entre el control y los datos necesarios para la dirección de mantenimiento y los necesarios para la gestión operativa. Algunos de esos datos son iguales, pero otros son particulares para el caso, para el ejercicio en cuestión. Revisemos entonces los indicadores para la dirección. La información para la dirección general o la de mantenimiento o la de operaciones se orienta desde la óptica económica y técnica, con una presentación formal y una periodicidad mensual y por supuesto un acumulado anual que sea coherente, que hable el mismo idioma con el ejercicio financiero. Esta información del estado de los avances debe ser tal que refleje los aspectos relacionados con las actividades, los recursos y por supuesto los resultados obtenidos. Entonces, hay tres pilares importantes en los que hay que estar atentos. Por un lado está la información sobre las actividades en función de qué hacer cumpliendo los procesos preestablecidos, la información sobre los resultados como tal y la información del consumo de los recursos. Enfaticemos sobre la información de las actividades, del proceso como tal. Desde la óptica de las actividades que se desarrolla desde el área de mantenimiento, es fundamental conocer el número de intervenciones y la duración de las mismas, al punto que es uno de los KPIs de más alta utilización en la mayor parte de las organizaciones, de las empresas, y corresponde al tiempo medio de reparación. Este dato se puede leer fácilmente mediante una gráfica. La comparación de esas gráficas, de esos histogramas mensuales indicarán, mmm, primero nos van a mostrar alarmas de ejercicios importantes de reparación y nos van a mostrar tendencias eh, que comparando año a año van a permitir reflejar estacionalidad de datos. La comparación de las gráficas obtenidas nos entregarán datos claros sobre el total de horas trabajadas, el total de órdenes de trabajo realizadas bajo la actividad de cada periodo y es importante enlazar
con las cuentas predefinidas y preacordadas con el área contable, entendiendo que hay ejercicios contables en donde se tenga o no aplicado costos ABC, pero de todas maneras esas cuentas deben ser coherentes con el ejercicio. Para completar el aspecto de la actividad es necesario también indicar el número de trabajos pendientes por realizar y su valoración en horas. Por supuesto, los repuestos consumidos y los repuestos por consumir. El tema de los repuestos va muy de la mano con el ejercicio de la planeación, la programación y la ejecución. Entonces vamos a enfatizar un momento en este paradigma al respecto del área ideal de mantenimiento en donde tenemos una cabeza que va en función del plan, de la planeación, cuyo objetivo es ir entre 3 y 24 meses adelante, comparando el presupuesto anual, mensual, semestral, trimestral, mensual versus lo planeado, definiendo qué actividades de manera general se pueden realizar, se deben realizar y qué repuestos debemos garantizar. Aquí partimos de dos posibles ópticas. Por un lado está la posibilidad de trabajar con el plan de mantenimiento construido desde las recomendaciones de los fabricantes de los equipos y o por el contrario trabajar con un plan de mantenimiento construido desde el RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad, en donde después de hacer un análisis de fallas podemos calcular el NPR para cada uno de los modos de falla. Ese NPR o número de prioridad del riesgo se lista priorizando los NPRs más altos. Los autores recomiendan que el primer filtro se realice con los superiores a 100. Estos son los que van a entrar a ser parte del plan de mantenimiento, no entrando como modos de riesgo, sino en función de construir las actividades de orden correctivo, predictivo, preventivo, que deben tener una frecuencia establecida en función de minimizar el riesgo de ocurrencia de los mismos. En el tiempo, los resultados van a mostrar que algunos NPRs, algunos números prioritarios de riesgo mm, se logran gestionar decreciendo. En ese orden de ideas, otros NPRs empiezan a entrar dentro del ejercicio porque ya nuestro corte no es 100, baja a 70 o 80. En ese orden de ideas, en el tiempo se gestionan la mayor parte de los números prioritarios del riesgo. En función del tipo y tamaño de la industria, estos datos pueden obtenerse por un tipo de trabajo o especialidad según se considere conveniente. Pueden ser también interesantes el número de estudios de mejora en marcha, el de modificaciones, el de Kaizen, ejercicios Kaizen aplicados. En cuanto a los resultados obtenidos para el periodo, la dirección debe conocer el estado de los avances de los objetivos. Generalmente lo que uno hace es establecer unas metas volantes en el tiempo y va haciendo una comparación de dónde va y dónde debería ir para tomar decisiones en función de apalancar, reforzar o dar continuidad al ejercicio como va realizándose. Dentro de los objetivos generales podemos considerar el de la disponibilidad media para cada sector o línea de producción, los tiempos medios de respuesta antes de las averías, las horas de paro de las instalaciones para mantenimiento y en sí toda la data necesaria para construir el histórico de los tiempos muertos planeados y no planeados. En general se trata de indicadores personalizados para cada planta en función de que reflejen el grado de satisfacción del departamento de mantenimiento y la afectación que genera en el área operativa.
Bien, al respecto de la información sobre los recursos, vamos a proporcionar datos sobre aspectos que van de la mano con el consumo de la mano de obra empleada, el consumo de los materiales, de los repuestos y el costo que lo anterior da como resultado. Dentro de la mano de obra deben diferenciarse la mano de obra directa y la mano de obra subcontratada. En cuanto a los materiales, es fundamental conocer los materiales empleados para las relaciones, el movimiento del almacén, el material comprado en el exterior, que no se disponga en el almacén y que por necesidad se adquirió. Los costos deberán reflejarse mes a mes y cómo y permitirían esa acumulación. Y si fuera necesario, deben asociarse con cada equipo, línea o área de fabricación, recalcando que deben ser coherentes con las cuentas y subcuentas contables. Asimismo, debe haber un análisis de las desviaciones de lo presupuestado versus lo realizado, y aquí es donde ya salimos de la planeación y entramos a la programación, en donde ya emitimos órdenes de servicio, órdenes de trabajo, de ser de necesario, órdenes de servicio de contratación de mano de obra especializado particular para hacer alguna actividad de mantenimiento. Aquí subcontratamos, por ejemplo, la realización de una termografía, de un análisis de vibraciones o de un ejercicio operativo particular. En función del tipo de industria y su tamaño de organización, los datos deberán estar más o menos detallados. Eso depende de la exigencia o de la madurez contable del ejercicio. Bien, ahora desde la óptica de los indicadores para la gestión operativa, aquí entra el tercer aspecto. Ya hablamos de la planeación, la programación, que ya detalla máximo con una semana adelante los ejercicios que se van a realizar, los repuestos que se van a consumir y se sienta en la misma mesa con el área operativa a definir si para hoy o en 2 días se hace el mantenimiento de un equipo que requiere una intervención importante, porque, claro, debemos pensar que todos vamos en función de que los equipos sean operativos y que en determinados momentos el cliente final, que es a la postre el que paga la nómina de todos, tenga un requerimiento particular y que haya la necesidad de hacer pequeños cambios en función de dar la mejor respuesta final. Cuando hablamos de los indicadores para la gestión operativa, pasamos entonces eh, a la ejecución como tal. En la ejecución tenemos un tipo de información y control que debe flexibilizarse, hablando el mismo idioma de las dos áreas anteriores, de la planeación y la programación, y ahora tratamos de dotar a los responsables de la ejecución directa del mantenimiento de datos prácticos para poder realizar su gestión de una manera más eficaz. La información eh, para la planificación, por ejemplo, tanto de correctivo como de preventivo de una manera real, y por otra parte es necesaria la obtención de datos que permitan realizar los análisis de averías basándose en históricos en históricos de intervenciones, en históricos de fallas. Mm, Aquí es importante que el líder de este equipo tenga la data suficiente para comparar eh, las habilidades y competencias de determinados integrantes de su equipo de trabajo, que puede encontrar también gaps en el sentido de necesidades de capacitación, en el sentido de mejorar una u otra herramienta, del comportamiento de unos análisis, del uso de unas u otras herramientas predictivas. Ya nombramos algunas como termografías, análisis de vibraciones,
análisis de laboratorio de lubricantes, por ejemplo, en el caso de vehículos, el desgaste de los neumáticos, el consumo de combustible, mm, el comportamiento del combustible, de tal manera que podamos analizar datos comparándolos con otros en el tiempo en función de ofrecer mejoras. Bien, aquí aparecen algunos indicadores que son fundamentales, como la razón de fallas, conocida por la mayor parte de los autores como lambda, que corresponde a la cantidad de fallas sobre el tiempo de operación, en donde aparece el tiempo medio entre fallas, con sus siglas en inglés MTBF, que corresponde a 1 sobre lambda. Desde aquí se calcula la confiabilidad. Eh, la confiabilidad es igual a E a la menos lambda por el tiempo, que corresponde a E a la menos T sobre el tiempo medio entre fallas. La confiabilidad para muchas organizaciones es el factor o KPI fundamental del mantenimiento. Miremos la probabilidad de no fallo en un tiempo de uso de 50, 100, 150, 200 y 300 horas en tres configuraciones diferentes. En la línea azul podemos ver el comportamiento de un tiempo medio entre fallas de 100 horas, mientras que en la violeta de 300 horas y en la amarilla de 1000 horas. Noten ustedes cómo la probabilidad de no fallar cambia ostensiblemente en el tiempo. De tal manera que esta probabilidad eh, es proporcional al tiempo medio entre fallas. Por eso, buena parte de las recomendaciones de los gurús del mantenimiento recomiendan el tiempo medio entre fallas como uno de los KPIs de más alta importancia del ejercicio. Bien, el costo global corresponde al costo de los materiales más la mano de obra directa más la mano de obra subcontratada más el costo de la administración más el inventario consumido, de tal manera que el costo de los materiales corresponde al de los repuestos, insumos y lubricantes utilizados. La mano de obra la recomendación es que se reparta en horas invertidas por orden de trabajo y que cada orden de trabajo sea amarrada a una cuenta contable. Esa cuenta puede ir amarrada al equipo al que se está en el cual se invierten las horas hombre o a la línea o a la planta, más el costo improductivo. El costo alimentario corresponde al costo del capital invertido en ese inventario, más el costo del almacenamiento, más el costo de los seguros. Em, el costo alimentario se convierte en ese orden de ideas en uno de los factores más importantes del control de los costos de la operación del mantenimiento, en el sentido de que se requiere un juicioso análisis de lo que va a suceder. Por eso es tan importante la construcción de datos y el análisis realizado desde el área de planeación en función de eh, mirar hacia adelante lo que puede suceder para determinar qué inventarios se deben tener, en el sentido de que no solo pagamos por esos repuestos, sino que además nos cuesta almacenarlos y lo más seguro es que nos cueste también mantener los seguros al día de estos repuestos. Claro, aquí no vale la pena revisar tornillos, arandelas, estamos hablando de esos repuestos que son significativos. Generalmente las áreas contables definen
desde qué valor es que se debe tener una lupa mucho más amplia al respecto de este dato particular. Dentro de los indicadores de mantenimiento también se trabaja la utilización, que es la fracción del tiempo disponible en que los equipos se están utilizando en el propósito del core business, del ser fundamental del negocio. Para la mayor parte de los autores se conoce como U y corresponde a la sumatoria de los tiempos de operación sobre el tiempo disponible, lo que se convierte en la sumatoria de los tiempos de operación sobre el tiempo transcurrido menos los tiempos de parada. Eh, el tiempo transcurrido menos los tiempos de parada sobre el tiempo transcurrido se conocen como la eficiencia de la mano de obra. El tiempo de parada corresponde al tiempo de la reparación más el retardo logístico en el sentido de los tiempos necesarios para pasar desde el almacén hasta el punto operativo donde se hace el mantenimiento, o peor aún, cuando no contamos con esos repuestos y hay que salir corriendo pues a conseguirlos, a negociarlos, en donde pues la experiencia en lo personal muestra que ese tipo de servicios son sumamente costosos porque no hay capacidad de negociación, porque no hay cómo eh, trabajar más, sino apagar un incendio. Entonces, desde aquí se encuentran la eficiencia de la mano de obra y la eficiencia logística. La eficiencia de la mano de obra, reconocida como EHH de horas hombre, es igual a la sumatoria de las horas hombre reales invertidas sobre la sumatoria de las horas hombre programadas. La eficiencia logística, ELOC, es igual a la sumatoria de los tiempos de parada menos los retardos logísticos sobre la sumatoria de los tiempos de parada. Los retardos logísticos van en función de la ineficacia del inventario porque hay una proporción de requerimientos satisfechos desde el stock de ese inventario que se administra. A veces también se genera por retardo de la compra, como lo dije hace un instante, en el sentido de que el tiempo transcurrido desde que se genera un requerimiento hasta que se logra la recepción del mismo. Digamos que sea la recepción final del repuesto, ¿no? Porque generalmente las empresas lo que hacen es tener un área de recepción de compras, un área, después una evaluación de calidad, y en ese momento ya, si se pasa la evaluación de calidad, ese inventario pasa a estar apto para su entrega y su utilización operativa. Entonces, pilas con el tema de la recepción, ¿no? Nos podemos estar autometiendo un gol en ese aspecto. Algunos autores hablan también de la eficacia del inventario en el sentido de que se resumen las compras de los materiales para ese acopio, para mantener ese stock, ese inventario, para un equipo determinado, en donde la eficiencia del inventario corresponde a la sumatoria de las compras de los materiales menos la sumatoria de las compras de los equipos. Esos dos, bueno, esta diferencia se divide entre la sumatoria de las compras de los materiales, obteniendo ese porcentaje. Aquí hay algunos autores van más allá y hasta hablan de un retardo medio de compras, donde trabajan con esta ecuación, en donde hay instantes de entrega del ítem de inmediatez y hay instantes de requerimiento de esa entrega, generalmente del orden de inmediatez, pero por otro lado hay entregas que son tardías en el tiempo. En ese espacio es que se mide ese retardo medio de compra.
Hay una recomendación respecto de cómo mejorar la confiabilidad. La confiabilidad se mueve en función de la razón de fallas, de tal manera que al incrementar la proporción del mantenimiento planificado, medimos aquí, vamos midiendo la eficiencia, la eficacia de la planificación de la planeación, llegando a hacer una implementación de mantenimiento predictivo en donde los indicadores propios de mantenimiento predictivo permiten la lectura clara del establecimiento del resultado en función del tiempo. La eficacia de la planificación corresponde a la cantidad de órdenes de trabajo eh, de, realizadas de mantenimiento sobre la cantidad de órdenes de trabajo ejecutadas. De tal manera que reflexionando debemos realizar otra pregunta y es cómo disminuir el costo global del ejercicio del mantenimiento. De tal manera que se logra una disminución del costo sin afectar la productividad y sin buscando la disminución del costo del inventario. Entonces, la mejora de las competencias de los operadores desde la óptica de los mecánicos, eléctricos, eh, ayudantes, va de la mano de la disminución del costo en el sentido en que se entregan o se cumplen los requerimientos de calidad de las órdenes de trabajo de mantenimiento en tiempos cada vez más cortos. Y porque desde el área de planeación aseguramos contar con el inventario necesario en función del ejercicio sin mantener en stock referencias que se van a requerir en 6, 12, 14, 20 meses. En ese ejercicio pues también suma la aplicación de las 5 S, no solo en las áreas operativas, sino también en el almacén de mantenimiento. De tal manera que la productividad de la mano de obra se mide en función de la sumatoria de los costos de las horas hombre invertidas en órdenes de trabajo sobre el costo total del equipo de mantenimiento. Los indicadores de los costos de inventario pues trabajan desde la recomendación de conocer el valor del inventario, BI, y la rotación del inventario, RI, en donde con la sumatoria del precio promedio ponderado por cada ítem, relacionado con la cantidad de existencias de ese ítem, se realiza una sumatoria en donde ese valor de inventario se actualiza en el tiempo. La recomendación es hacerlo mensualmente. Y el RI, la rotación de inventarios, corresponde a la sumatoria de los costos de los materiales utilizados sobre el valor promedio de los inventarios. La recomendación a la industria nacional, según los diferentes autores, es que los costos de mantenimiento sobre los de producción sean entre un 5 y 6%. Claro, hay industrias que no pueden, por su core business, no pueden estar aquí adentro, otros que pueden ser más pequeños, esto es muy general. Mientras que los costos de mantenimiento totales relacionados sobre el valor inmovilizado bruto son entre el 4 y el 5%, los de la subcontratación sobre el total del mantenimiento entre un 20 y máximo 40%, repito, recomendación, y la plantilla de mantenimiento sobre la plantilla total debe ser hasta del orden de un 10%, es la recomendación de los diferentes autores al respecto. Aquí hay otros indicadores interesantes, de pronto sobre accidentes, jornadas perdidas, técnicos de mantenimiento sobre el ejercicio, para llegar a las conclusiones. De tal manera que en resumen podemos establecer varias conclusiones, ítems al respecto. Vimos un enfoque más real y optimista de cómo actúa el área de mantenimiento como apoyo al proceso productivo y también como apoyo, por supuesto, a la organización. En la primera parte
Vimos aspectos generales relacionados con el mantenimiento. Se busca actualizar definiciones y ampliar conceptos que son necesarias para la segunda parte. El primer tema que hemos abordado ha sido el de los fallos, dando una definición actual de lo que se supone es una avería en cualquier industria, ampliando a conceptos de calidad, seguridad y medio ambiente. Podemos destacar también la importancia de las averías, no en el sentido de cómo se manifiestan, sino desde la necesidad de buscar definir su verdadero origen. Para empezar a mantener la instalación debemos asegurarnos de cuál es la avería y no solo de qué efectos produce. De tal manera que con lo visto en la asignatura estamos entrando en lo que tiene que ver con las reparaciones, el análisis del fallo, entendiendo que se ha descubierto la verdadera causa de la avería. La reparación tendrá una probabilidad de éxito en cuanto a las reparaciones. Hemos visto los factores que influyen en su ejecución y en diferentes niveles de calidad que podemos llegar a obtener. Hemos definido también lo que entendemos por una buena reparación, en el sentido de corregir las anomalías detectadas y evitar que se repitan en el tiempo. Con la descripción de los conceptos de fallo y reparación, pasamos a hacer un desglose de los estados de la instalación. Se han definido los parámetros que pueden ayudarnos a medir nuestra gestión. Esos parámetros definidos han sido la fiabilidad, la mantenibilidad y la ejecución del mantenimiento, que unidos permiten el cálculo de la disponibilidad. La medida de estos parámetros y en concreto el de la disponibilidad permite comparar nuestra gestión entre periodos y marcar objetivos futuros de una manera real, objetiva. Eh, de tal manera que esta información es coherente con el día a día laboral dentro de las áreas de mantenimiento y que dentro de que si yo estoy en un área operativa, entiendo cómo me afecta mantenimiento a mí y cómo yo puedo afectar a mantenimiento. Hemos enfocado la dirección del personal mediante un liderazgo y una motivación por el trabajo en contra de cualquier eh, autoritarismo. Hemos destacado asimismo la importancia de la información continua del personal como factor de motivación y de productividad. En cuanto al recambio de mantenimiento, hemos visto los diferentes tipos. En cuanto al mantenimiento preventivo, destacamos la necesidad de seleccionar los equipos a los que se les aplica este mantenimiento. Asimismo, es necesario verificar periódicamente la cantidad de preventivo aplicado, conjugándolo con el correctivo para obtener un balance ideal. Estimados estudiosos, muchas gracias por su tiempo y un buen día.